Soy James Angelo, el corredor y propietario de Florams Realty and Mortgage. Quiero repasar algunas de las propuestas. Killenberg tendrá respecto al demanda y el monopolio de NER y revisaremos algunos hechos frente a ficciones. Ha habido mucho dicho de ida y vuelta sobre lo que esto significa para la industria de bienes raíces, los consumidores, ya sean compradores o vendedores, y por supuesto los propios agentes. Así que quiero eliminar algo del misterio de esto. Quiero repasar algunos de los elementos fácticos que están ahí y quitar algo del miedo por ese barco que muchos agentes inmobiliarios sienten en nuestra industria. Así como simplemente proporcionar información básica, ya sea que seas vendedor o comprador o un profesional en bienes raíces, esto será un beneficio. Quiero decir a la gente que está en bienes raíces que hay esperanza. De ninguna manera esto elimina el marco de bienes raíces, donde venden y los compradores acuden a un profesional para ayudarles a comprar o vender bienes raíces. Eso seguirá. No Cambio hay que eso. Ahora el proceso. para la estructura. Pero la necesidad real de un profesional para ayudar a un comprador o vendedor a superar las barreras. Esas acciones, la necesidad sigue ahí, Esa ¿verdad? necesidad no ha cambiado. Así que para aquellos que tengan ansiedad por pensar que de alguna manera la industria inmobiliaria no va a continuar, tu profesión no va a continuar, esa ansiedad es falsa. No necesitas tenerla, no tiene base. Y si realmente revisas la propuesta, descubrirás que cuanto más léelo, cuanto más seguridad sientas, más seguro estarás de que tu profesión está intacta. Sí, tienes trabajo. Algunos procesos cambiarán, algunos papeles cambiarán. La leyes que rodean la compensación puede cambiar, pero sí tu industria continuará y también tu profesión. Quiero empezar con la premisa básica de que la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios ha llegado a un acuerdo para resolver la reclamación en todo el país. Ahora, esto es un acuerdo propuesto, así que aún no se ha finalizado y todavía tiene que pasar por los tribunales. Aún tiene que ser aprobado por el Departamento de Justicia. Así que al momento de la grabación, y en este momento esto se propone, esto no es entonces considerado aceptable todavía por el Departamento de Justicia. Esto no ha sido considerado aceptable por el sistema judicial. Esto es simplemente la propuesta. Pero dará al menos una idea precisa de lo que es la propuesta y eliminaré algo del misterio, así como de la información falsa. Quiero empezar con probablemente uno de los mayores problemas presentes, y eso es que el vendedor, sin duda, tendrá la capacidad de pagar a un agente del comprador. Eso seguirá. Ahora, ¿cómo realmente pagan a un agente del comprador o hacen esa compensación o pagan esa comisión? Y los papeles pueden ganar, pero su capacidad pagar a un agente del comprador sigue estando ahí, lo que significa que si el vendedor directamente a través de la correduría, por supuesto, estaban cerrando a través de un firma de corretaje, el vendedor termina pagando a un agente del comprador, comisión, entre comillas, o si el vendedor da algún tipo de concesión a un comprador, entonces pueden pagar al agente del comprador. Eso sigue siendo parte de la semántica de ir y venir. Esos son los trámites y el proceso, y así sucesivamente todavía se están resolviendo, pero lo fundamental, la capacidad de un vendedor para pagar a un agente del comprador sigue estando. 100% está en la propuesta, está cristalino, así que un vendedor definitivamente podrá pagar al agente del comprador en adelante, ya sea la comisión o si es a través de algún tipo de concesión que le dan a un comprador. Si es por el comprador, pues pagar al agente del comprador, sea cual sea ese mecanismo. El vendedor podrá pagar al agente del comprador en adelante. Ahora sí, si algunos de ustedes tienen alguna red social o han visto algún canal de noticias, van a ver un montón de artículos sobre el acuerdo. Y la mayoría tienden a hacer algo así como un pesimismo y desesperanza, especialmente desde la perspectiva de un agente de bienes raíces, de que tu carrera está acabando y tu capacidad de que nuestro dinero puede no estar allí y que ese giro mediático, no estoy diciendo, no sé qué lo causa, pero hay mucha falsa representación. Así que los medios cantarán las noticias y no siempre representarán con precisión lo que se propone. No echaré la culpa a lo que lo causa, pero la narrativa no siempre refleja con precisión lo que realmente se ha propuesto en la propuesta real.
de que vos están viendo emergencia y un comprador separados, ya sea desde el por fondo sí mismos según la visión del O comprador. el agente del comprador siendo pagado o por un vendedor. Estas son algunas de las conclusiones principales. En primer lugar, NERP sigue negando cualquier acto indebido, así que el acuerdo que están proponiendo no significa que se les vaya a encontrar culpables. Luego del acuerdo de Cesur a una aprobación judicial y el acuerdo actualmente propone un periodo de 4 años en el que pagarían aproximadamente $418 millones. Y eso sería un acuerdo nacional. Logro de privilegio. La propuesta de lanzamiento resuelve la mayoría de los miembros en todo Estados Unidos que no tienen membresía. La sigue siendo una opción para los consumidores cuando compran o venden una casa, lo que significa que vendedor Kempsey. no pagues a un agente del listado. Un vendedor puede pagar a un agente del comprador. En el comprador, en teoría, también puede pagar técnicamente a un agente del listado o a un agente del comprador. Y eso se ha abierto a discusión basado en la oferta individual que se presenta en cada caso. No hay normas preestablecidas, no hay ningún tipo de comisión preestablecida, nada de eso existe. Es un caso individual por caso, donde en cada oferta el vendedor va a evaluar el beneficio neto de esa oferta para sí mismo. Y ese vendedor va a No hacer evalúe para averiguar si la términos y condiciones, cumplir con su satisfacción o no. Y basado en los términos generales, eso es lo que van a decidir. Algunos de los principales cambios: el requisito de una comisión cooperativa ahora es opcional. Lo que quiero decir es que no hay un requisito de que cuando se toma un anuncio, el vendedor tiene para ofrecer cualquier comisión cooperativa o un agente de virus. Que tienen permitido, por cierto, solo para aclarar, todavía pueden elegir hacerlo, pero no están obligados. Y nosotros vivienda, estamos. un agente del comprador, Está tradición. prohibido en cualquier campo de MLS o sistema de terceros que use datos de MLS. El agente dijo que decidieron no cobrar comisión. La MLS ya no, independientemente de si el vendedor desea ofrecer una cantidad preestablecida a un agente de virus, ese sistema MLS no lo va a mostrar. Eso, así como cualquier sitio de terceros que pueda obtener algunos datos de un MLS, tampoco lo mostrarán. La compensación final para un agente de comprador no debe superar, por cierto, el acuerdo del agente de comprador. Y sobre todo, los agentes inmobiliarios y participantes de MLS deben tener un acuerdo de corredor del comprador ejecutado antes de visitar o mostrar cualquier hogar al cuerpo. Ahora, esto es a nivel nacional, así que voy a ir con eso. De nuevo, antes de que un comprador ahora vea una propiedad, antes de que realmente vean la propiedad o hagan un recorrido por la propiedad, cada agente inmobiliario, incluido el agente de la lista. Así que si un agente de la lista quiere mostrar su propiedad, si un agente de comprador quiere mostrar la lista de otro agente, todos los agentes, antes de mostrar una propiedad, el comprador debe firmar. Un comprador, acuérdense que se dijo agente del comprador, que especificaría la cantidad de la comisión que el agente del comprador desea. Al hombre. Así que... Estás viendo a nivel nacional, no solo el estado de Florida, no solo cualquier estado en particular, sino en todos los 50 estados. Ahora es obligatorio que antes de una Santa Concha se ejecutara un acuerdo de corredor de compradores. Lo que especificará For Panel Station, ya sea una tarifa fija o un porcentaje que el comprador pueda hacer. Y eso será por adelantado. Así que cualquier comprador que ahora vaya a ver una propiedad tendrá el virus estaba durmiendo en él. Firmado. Ahora, un aspecto de eso es que todas las cantidades de comisión se negocian con cada parte antes de la oferta, lo que significa, a diferencia de antes, donde un agente del comprador se iban a mostrar una casa y digamos que tenía una comisión del agente del comprador del 2% en el MLS. Bueno, no hay MLS, es falso. Por supuesto, promocionando una comisión. No se mostró ninguna cantidad en el MLS. Así que cada oferta que básicamente llega
Si un agente representa a ese comprador, probablemente va a tener algún tipo de tarifa o comisión. Y luego el vendedor va a decidir de forma independiente, revisar eso y determinar si les gustan las condiciones, etc. Ahora, eso podría ser en términos de comprador al contado versus comprador con financiamiento. Podría ser una comisión del 1% frente a una comisión del 3% para un agente del comprador. Seré yo quien cierre en 20 días versus yo cerraré en 6 meses. Podría ser sin la condicional de vender mi casa versus, sí, esto tiene la condicional y esto, y el vendedor va a mirar estas ofertas y dirá, basado en la totalidad de lo que esta oferta aporta a mi vida en cuanto a lo que el vendedor intenta lograr, van a elegir la mejor oferta. Y todos sabemos que a veces es la cantidad de dinero, a veces no lo es. A veces son los costos de cierre, a veces no. A veces es la comisión que tienes que pagar. Gracias, tengo No financiación. es siempre lo que se espera o se prevé. Y a veces no lo es. Así que lo que vas a descubrir es como era antes, el vendedor va a evaluar contrato de compra entrante y según cómo ese contrato de compra, que también reflejará el acuerdo del corredor del comprador, que el agente del comprador quiere recibir pago, van a tomar ese total. Tener en cuenta la experiencia total neta para decidir si aceptan o no. Ahora, la contribución del vendedor a la comisión del comprador se puede negociar dentro del contrato de compra. Así que cuando llega un contrato de compra, el vendedor suele negociar los términos que desee. Pueden decir, sí, cubriré una parte de la comisión del agente del comprador. Pueden decir, no cubriré ninguna de las comisiones de los agentes del comprador. Dirán, cubriré toda la comisión de bioseguridad. Pero quiero señalar que la cantidad del sótano, la contribución o la cantidad que el vendedor quiere cubrir para el agente del comprador no puede ser mayor que lo que el comprador sin su acuerdo de comprador. Si se casa, el acuerdo del comprador tiene un 2% en cuanto a lo que el agente del comprador ha acordado Eres aceptar. vendedor. Estaba dispuesto a pagar 4%, el agente del comprador no puede recibir 4%. Cantidad que un agente del comprador puede recibir, slides versus del corredor versus del comprador. Eso es la máxima compensación que pueden obtener por esta transacción. Elementos requisitos que debe cumplir el vendedor. Una oferta para pagar al agente del comprador que acabo de mencionar. También elimina el requisito de que el MLS debe mostrar compensación al agente del comprador. Esto en realidad no es prohibitivo. Así que algunas de las normas que se daban antes, donde la Liga Mayor de Soccer, siempre mostraron que la comisión de acción del comprador ahora está prohibida. Nunca la mostrarán. Gracias. El registro que debe ofrecer el vendedor o participar en la comisión del agente del comprador es ahora completamente opcional. No hay ningún requisito para eso. Y nuevamente, eso se negociará individualmente. Como si se hace una oferta a ese vendedor en cada contrato de compra para proponer un requisito. Prohíbe que otras fuentes de terceros, como por ejemplo Showing Time u otra tecnología web, muestren la comisión del agente del comprador, lo que significa que no se puede hacer trampa. No puedes. Digamos que no voy a mostrar el MLS y luego tener alguna fuente de datos para otro sitio web donde aparezcan todos estos montos de comisión. Eso no se puede hacer. No puedes manipular el sistema para intentar eludir la propuesta de legislación o acuerdo entre la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios y el demandante que finalmente se dictamine. Así que cualquier sitio de terceros que tenga estas fuentes de datos de IMLC de la Junta y demás asociados con NORC no pueden mostrar ninguna compensación a la agencia del comprador. Simplemente no puedo. Ahora, varias políticas de NAR y MLS tendrá que ser revocado. Un resto del artículo 16-6, que de nuevo tiene que ver con la comisión. Ya no hay una comisión cooperativa obligatoria. Esto es completamente opcional para el vendedor. Así que probablemente tendrán que cambiar un montón de reglas desde NOR. Posiblemente tu asociación estatal. Las reglas del consejo o del MLS, todas esas
Los arreglar acreditaciones escribir por ajustarse a esta propuesta. Si habrá reglas de la NER en conflicto ni reglas de asociación en tu estado. O normas dels necesito a la que perteneces específicamente o el sistema MLS que viola la propuesta que finalmente se aprueba. Entonces, aquí hay una de las grandes preguntas. ¿Deberías prenegociar una comisión cooperativa con tu vendedor? Sabes, en este punto realmente depende de los proyectos de la lista y el vendedor cómo quieren manejar las propiedades. Siempre es mejor, porque la propuesta es que si esto se aprueba no ocurriría hasta posiblemente junio o julio. Y solo es marzo en este momento, todavía hay este hueco. Así que para aquellos de ustedes que aún quieren, las listas muestran que el vendedor pagará una comisión por adelantado. Eso es perfectamente legal en este momento. No hay nada que te impida hacer eso ahora. No habrá adelanto en cuanto al MLS. Sin embargo, el vendedor todavía puede dar una comisión inicial, pero no pueden mostrarlo. Finalmente, el vendedor evaluará la comisión del agente de comprador. Caso por caso, esto es solo especulación, así que no tiene obligación legal. Esto no es una opinión legal, ni es un consejo legal. Cuanto más tiempo sucede, ni se normaliza, que adquiere de cierta manera vida propia. Así que si pasas por esto y eres un vendedor y sabes que recibirás ofertas una tras otra en tu propiedad, la mayoría de esas ofertas, digamos, van a tener un agente del comprador. Pero el agente del comprador tiene una charla con su cliente porque tiene que Para hacer esto ahora, es un requisito. Comprador firme de un programa del comprador, luego probablemente incluirá alguna tarifa o comisión. Así que si eres el vendedor y recibes una oferta y ese agente en el acuerdo del comprador tiene un cierto porcentaje y digamos que el agente quiere intentar incorporar ese honorario o esa comisión en la oferta, ¿no? Así que el vendedor lo pagará y luego llega otra oferta. Bueno, puede no ser por la misma cantidad. Un agente podría decir, bueno, lo haré por el 3% como tu agente comprador. Y algunos pueden decir, lo haré por el 1%. Algunos pueden decir, lo haré por $10,000 en total. Aquí, cada chancellor Iron Sumter llega a negociar la tarifa que desea. Se recibe aquí. Así que a medida que entran estos contratos de compra, creo que, de nuevo, sin que sea una opinión legal, veremos a más y más vendedores. No se determina de antemano la cantidad de comisión que quieren pagar a la gente del prestatario. Porque si realmente van a evaluar cada oferta de manera independiente, lo que significa el total, lo que implica los términos, precio y condiciones. Que esto es el precio de venta y el depósito que ponen y la comisión de la gente del comprador. Se está pagando y posiblemente eso. Le están pidiendo al vendedor que... Parte de la comisión de agentes compradores o toda la comisión de agentes compradores o ninguna de la comisión de agentes compradores. Si el comprador tiene que, de nuevo, depende de la venta o la casa no está condicionada. Uno es al contado, otro es financiado. Vas a descubrirse que los vendedores probablemente no van a predeterminar una cantidad en dólares, porque saben que cada acuerdo de compra que llega va a tener todos estos específicos cualidades. Y una de esas cualidades es la tasa de comisión que el agente del comprador está deseando que se le pague, lo cual el comprador ha firmado en un acuerdo de corredor de comprador. Así que si reciben múltiples ofertas o durante el tiempo de una lista, si llegan contratos de compra y tienen un 3% o un 1% o un 2% o un 4% o lo que sea, si no eres un vendedor y se determinó de antemano, solo voy a pagar X cantidad. Puede ser limitar su capacidad para negociar libremente basado en las ofertas que llegan. Así que creo que vas a encontrar cada vez más que cuanto más tiempo comienza en la nueva norma, la nueva forma de operar en la industria inmobiliaria según la propuesta.
Otra, pues, sin mencionar la opinión legal, creo que encontrarás cada vez más vendedores diciendo, mira, voy a poner un cero para la comisión del agente comprador actualmente, con el entendimiento de que sí, entiendo que prácticamente todos los contratos de compra que se reciben de agente comprador tendrá algún tipo de comisión, ya sea que me pidan pagar por ello, que un comprador lo pague, que quieran que sea parte de ello o todo ello. Creo que cuanto más tiempo funcione, vas a encontrar que probablemente no van a de antemano realmente sí que creo que cuanto más tiempo pase, probablemente descubrirás que los vendedores no van a preestablecer la cantidad de la comisión. Pero hasta entonces, eres bienvenido. Para hacer ni ya no u otro, puedes tener al vendedor adelante por ahora. Predeterminado compensarán a un agente del comprador en una cierta cantidad. O puedes poner cero y caso por caso, negociar eso independientemente en el contrato de compra que se presenta. Ahora, hay un gran lado positivo que se pasa por alto muy a menudo. Uno de los impactos en la suerte dice que los dirigentes tienen una nueva capacidad. Yo que las contribuciones no se van a recurrir a pagar la comisión del agente del comprador en el momento de la oferta. Lo que eso significa, la estructura anterior vía raíces, donde el vendedor predetermina lo que un agente del comprador ganaba por adelantado, independientemente de la oferta, independientemente de los términos. Un agente del comprador ahora de forma independiente realmente puede establecer la cantidad de comisión con la que desea trabajar, algo parecido a lo que hacía un agente de listado. Si fueras un agente de listado, cuando tomabas un listado, normalmente determinabas: quiero listar tu propiedad, quiero representarla, y esta es la cantidad de comisión que deseo en el lado de la lista. Basado en el tiempo y esfuerzo, basado en lo que estás Para intentando. lograr, esto es lo que quería. Es compensation hasta ahora. En ese momento, el agente del comprador realmente no tenía ninguna influencia ni capacidad para afectar lo que ganaban individualmente. Ahora sí, así que realmente hay un lado positivo en esto. Hasta que, ¿sabes? Este acuerdo propuesto, los agentes del comprador dependían completamente de un número al azar. Eso se mostró en un sistema MLS. Y sea cual sea ese número aleatorio, ya sea alto, adecuado o bajo, eso es lo que estás pagando y eso es todo. No hubo ida y vuelta, no hubo ajuste. Por la contribución que hiciste como agente del comprador, ahora realmente puedes negociar tú mismo, basado en tu profesionalismo y tus habilidades y la influencia que vas a tener en este proceso. Por fin puedes decidir por qué vas a ser pagado. Así que hay mucho negativo o incierto, un rumor sobre el acuerdo. Y creo que si eres un agente del comprador, estás pasando por alto completamente uno de los hechos principales que finalmente consigues determinar: lo que quieres hacer en tu profesión. Todos los compradores habrán firmado un acuerdo con un corredor de compras. Los vendedores ahora considerarán cada oferta de manera independiente. Lo que hace esto justo, lo que lo convierte en una nueva norma, es que cada comprador es una propiedad, sea es un agente del listado o un agente del comprador. El comprador debe firmar un acuerdo de agencia de compradores. Entonces, y esto ahora es en todo Estados Unidos. Cualquier vendedor que ponga una propiedad en ventas va a ver la nueva norma de que todos esos contratos de compra que están llegando, si eso es un bien inmueble asociado, hay algún tipo de tarifa que el comprador es aceptar que la gente será compensado. Ahora, si lo paga el comprador o el vendedor o alguno, la división entre los dos realmente depende de las partes involucradas, pero es lo normal. También eliminará, y si estás en el lado del sector inmobiliario, si eres un agente de bienes raíces,
Si alguna vez has sido un agente de bienes raíces y has vendido una docena de propiedades o 20 propiedades o 30 propiedades y de repente después de todo el trabajo, ya sea una semana, un mes o más, meses cultivando a un comprador y luego básicamente dicen, de verdad, muchas gracias por todo el trabajo realizado. Gracias por mostrar la propiedad. Solo voy a usar otro agente para escribir la oferta. Eso ya no ocurre. Ya no es posible simplemente llamar a otro agente para hacer la oferta. Tienes un remix del corredor del comprador. Eso básicamente dice que tú eres el agente y serás pagado por las propiedades que has representado. Así que realmente elimina muchos dolores de cabeza. Los agentes del comprador han sufrido con. Entonces, si eres un agente del comprador, alguna de las claves, una, es la primera vez, de hecho tienes la oportunidad de hacerlo. Predetermina lo que quieres que te paguen en lugar de que alguien más diga esto es lo que te pagarán, te guste o no. Si no puedes negociar eso caso por caso, así como si estás trabajando y tú, mostrando una propiedad a un comprador durante un corto periodo de tiempo o un largo periodo de tiempo, simplemente no pueden. Elige arbitrariamente llamar a alguien más y di, bueno, esa persona tiene el derecho de hacer la oferta. Gracias por todo el trabajo que hiciste. Pero no vas a saber que eso también se elimina. Así que realmente hay dos grandes, se están pasando por alto aspectos positivos y la mayor parte del diálogo que escucho desde el punto de vista de un agente, y eso es importante. Si hubieses de lograr solo comprador en este asunto, deberías sentir un poco de alivio de que finalmente puedes decidir cuánto deberías ser pagado, así como todas estas cláusulas de seguridad y todos los casos donde alguien simplemente te usa como un abridor de puertas indefinidamente, simplemente para llamar a alguien más que tenían preparado para escribir el contrato, lo cual es descaradamente injusto. ¿Qué hacer? Esa práctica ahora se eliminará. Eso debería darte algo de tranquilidad. Desde el punto de vista del comprador, tu cartera de clientes está mejor, no peor. En la nueva web de comprador intermediario. Traer una casa. Tienes que firmar un acuerdo de comprador intermediario con alguien. Entonces, cuando conozcas a un comprador, si el comprador dice, bueno, quiero ver la propiedad, entiendo que está en venta, pero no voy a firmar tu acuerdo de corredor de comprador. Iré con otro agente. ¿Qué lo hace esto? Es más una norma eso. En algún momento el comprador tendrá que firmar un acuerdo con un agente de bienes raíces. Y si lo definen, simplemente le diré al agente de la lista o al agente de la lista. Un agente inmobiliario también tendría que firmar un acuerdo. Así que ya sea un agente de listado, un agente de comprador, van a firmarlo con alguien antes de ver esa propiedad. Y eso es en todo Estados Unidos. Todo le ayuda a los agentes de compradores más control sobre la negociación de su compensación, su entorno actual. Y eso debería darle una gran tranquilidad. El hecho de que finalmente puede negociar su misión de forma independiente. Y no obtienes un número al azar que resultó ser predeterminado, que se muestra en el MLS. Eso puede ser alto, puede ser bajo, puede ser promedio, quién sabe. Pero cualquier cantidad en dólares que tenías en mente que querías ganar, quizás eso estaba por encima, quizás eso estaba por debajo, quizás eso es lo promedio en cuanto a lo que tú como independiente, como agente quiere intentar ganar. De nuevo, estás mirando un periodo donde en nuestro entorno actual como agente de incendios simplemente no tenía opción en cuanto a lo que iba a ganar por su trabajo. De nuevo, si determinas que tu trabajo valía cierta cantidad de comisión y viste un anuncio en el MLS y eso alcanzó más o menos el promedio de lo que querías ganar personalmente, entonces probablemente estabas satisfecho. Y si era más alto, probablemente estabas contento. Y si era más bajo, probablemente estabas decepcionado. Ahora lo tienes. Ahora tienes la habilidad con cada comprador para determinar, así es como quiero ser compensado. Y el comprador definitivamente puede elegir. Pueden decir, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo. Pero de una forma u otra tendrán que elegir estar de acuerdo con alguien. Algún agente del comprador o algún agente inmobiliario, ya sea agente de lista y comprador, tendrán que acordar firmar algún contrato de corretaje, sí, unidad de corretaje, antes de ver realmente esa propiedad. Y eso es realmente lo que te da el poder de que tienes una mejor posición
para establecer lo que crees que vale tu trabajo. profesión y lo que vamos a aportar. Parkscript o documentos fundamentales que definirán el éxito en bienes raíces. El primer elemento es realmente el modelo de comisión financiera en el que está el agente y tú también. Corretajes que tienen una división de comisión más alta. El 50-50, 60-40, 70-30. La gente van a desafiar fundamentalmente, pagando esos modelos tradicionales, la división que ha existido durante los últimos 10, 20, 30, 40, 50, 60 años. Vas a encontrar donde Florida Homes tiene un alto adaptativo, la división de la comisión para el agente, donde la mayor parte del dinero se queda en sus bolsillos. Si eres un agente y estás intentando navegar por los cambios que se avecinan, que de nuevo no van a suceder hasta que se propongan, julio de este año 2024, julio de 2024, si esos cambios propuestos se llevan a cabo. Uno de los elementos que tú como agente debes asegurarte de alinear correctamente es recibir una buena parte de tu salario, de los dólares de comisión que puedes cobrar tanto del lado de la lista como del lado del comprador. Así que donde las casas en Florida tienen una división de comisión muy, muy alta. Y alinearte con una empresa como Casas en Florida, que realmente, de nuevo, está en la vanguardia, siempre ha estado en la vanguardia para asegurar eso. Tener la estructura empresarial para que tengas éxito es vitalmente importante. ¿Sabes? El otro aspecto que probablemente va a ser, no se suele tocar en estas conversaciones, definitivamente tiene que ver con el lado de las listas. El apoyo que la correduría brinda a sus agentes para enfocarse en desarrollar una práctica de agente de listado, ese apoyo es primordial. Pero no es solo el apoyo en la capacitación, no es solo el apoyo motivacional. En Florida Homes nosotros tener un apoyo financiero para nuestros agentes de listado. Así que si eres un agente de listado y están tratando de mitigar el entorno que parece que será nuestro futuro, entonces nuestra empresa definitivamente tiene lo que necesitas para catapultarte y continuar construyendo una práctica sustancial como agente de listado. Y una forma de hacer eso es ayuda, toma la carga y ese riesgo del dinero que tienes que gastar como agente de listado, especialmente en la publicidad y el marketing que haces para estos listados ahora. Vas a necesitar demostrar aún más que no solo tienes la capacidad de pasar por el proceso de bienes raíces, sino que también tienes la capacidad de decirle al vendedor: por esto deberías contratarme, porque voy a mostrarte las diversas maneras en que voy a promocionar tu propiedad y publicitarla. Y sí, necesita estar en buenas condiciones. Publicaciones a nivel mundial y nacional. Hay Times, Robb Report y toda una serie de otros que realmente proporcionamos. Nuestra empresa fundamentalmente asume mucho de ese riesgo por el agente. Existe una cantidad sustancial de marketing y publicidad en Florhams Realty and Mortgage que te ofrecemos para ayudar a tu éxito donde no tienes gastos de tu bolsillo. No pagas ese dinero por adelantado. Nosotros realmente cubrimos eso. Y luego también eliminamos una cantidad sustancial de riesgo. Así que si esas propiedades no se cierran, no pagas esa cuenta. Esa cuenta la cubre la empresa. Eso es decir, esa obligación se elimina. Así que no tienes ese riesgo de pérdida. Si no tienes una firma, ya sabes, en Florida, obviamente está a la vanguardia para asegurarte de tener una carrera de listados dinámica, especialmente avanzando con las nuevas reglas, donde la empresa no solo te brinda el apoyo, la capacitación y la motivación, sino también el respaldo financiero, lo que significa puedes permitirse capturar tantas propiedades como quieras sin preocuparte por gastar de más. Energy, cantidad de marketing. Si las listas de alguna manera no se concretan, ya sea por un problema de título o por alguna razón del comprador, lo que sea, no pierdes ese dinero. Eso no es una pérdida para ti, no tienes que preocuparte sobre esa pérdida de gasto que básicamente salió de tu bolsillo. Y entonces el último elemento realmente se reduce a y experiencia que mejora el proceso por el cual los compradores pasan para firmar esos acuerdos de corretaje de compradores. Y para aclarar un poco más,
especialmente que Florida Homes definitivamente tendrá los productos físicos y digitales para asegurar que esa experiencia que el comprador examina para que realmente puedas conseguir al comprador. Voy a acuerdo con el scoring que Schindler es extraordinario y realmente tiene que tomar ambos elementos. La farmacia y la hipoteca definitivamente te proporcionarán los productos físicos que necesitas, ya sea el acuerdo futuro del comprador en sí, ya sea material de marketing, ya sea un paquete para el comprador o un paquete que realmente puedes mostrar a cada comprador físicamente en persona, así como productos digitales como tal. Brian Moyle, $6 en tu iPad, iPhone, algo que puedes enviar por correo electrónico, presentación de video, firma electrónica, todo lo que sea necesario para que puedas tener esa experiencia de comprador digitalmente para obtener esa firma de los compradores que intenta representar. Realmente agradezco a todos por ver esto. Si tienes algún comentario o pregunta, no dudes en contactarme. Soy James Angelo y este es mi número de celular. Estoy en el 904-412-7889.